Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy separamos de este tiempo para proclamar la palabra del Señor en este espacio de valores de la fe. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se titula Escondidos en Cristo. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 2 al 4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra en este tiempo tan especial de valores de la fe. Permite que cada uno de nosotros seamos ayudados, bendecidos y confortados por tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije hace unos segundos, hoy queremos hablar sobre escondidos en Cristo. El apóstol Pablo usa mucho estos términos. Estar en Cristo y escondido en Cristo son términos que usa el apóstol en reiteradas ocasiones en sus epístolas. Hoy en el día de hoy quiero hablarles entonces en este tema y dar un recorrido por las Escrituras para que veamos cuáles son aquellos privilegios que tenemos cuando estamos en Cristo y además de eso, escondidos en Cristo. Estar en Cristo significa que nuestro Señor Jesús, su presencia y sus valores van a estar presentes continuamente en nuestro diario vivir. Escondido en Cristo significa que moramos bajo su cobertura, de manera tal que quien se ve en nosotros es su gloria y su presencia. De manera que cuando combinamos las dos palabras, estar en Cristo y escondido en Cristo, encontramos un sinfín de privilegios y de bondades y de maravillas que la Biblia dice de beneficios que tienen aquellos que han aprendido a vivir bajo la cobertura de la gracia del Señor. Veamos a ver el primer punto y lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 2, cuando dice la palabra del Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro verso se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante, cuando dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando escuchamos ambos versos, entonces llegamos a una conclusión, y es que estar en Cristo tenemos libre acceso al Dios vivo. Ya no hace falta otra cosa, ni otro mediador, ni tampoco hace falta obras, ni ningún tipo de acción que podamos hacer. Estar en Cristo significa un acceso directo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Significa además estar en Cristo redención de pecados y de las tinieblas. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, oye esto, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Nótese qué cosas dice aquí en este verso. En primer lugar, dice que nos hizo aptos. Estamos aprobados para estar en la presencia del Señor. Número 2, recibir la herencia de los santos en luz. Número 3, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 4, nos ha trasladado al reino, nos ha hecho partícipe del reino de nuestro Padre Celestial. Y número 5, nos ha dado redención por su sangre, el perdón del pecado. Así que cuando
cuando estamos en Cristo tenemos redención del pecado y las tinieblas no tienen parte ni suerte en nosotros. Lo tercero que encontramos en este pensamiento de estar en Cristo es que somos justificados y estamos en paz con Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro verso con este pensamiento se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Queridos hermanos, ninguno de nosotros podemos ser justos con nuestras propias obras y justicia, pero Cristo Jesús, entonces, cuando estamos en él y cubiertos bajo su gracia, entonces tenemos esa justificación y por lo tanto paz con nuestro Padre Celestial. Lo cuarto que encontramos es que estar en Cristo significa ser librado de condenación. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues, oiga esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta lo que dice esto? ¿Se da cuenta que el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni nada nos puede condenar cuando estamos en Cristo? Porque su gracia nos cubre, su presencia, su Espíritu Santo está sobre nosotros. Estar en Cristo entonces significa ser lavado y santificado. La Biblia nos dice en 1 de Corintios capítulo 6 verso 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera entonces, hermanos queridos, que al ser lavados y santificados por nuestro Padre Celestial, tenemos un privilegio extraordinario, porque ciertamente somos ese pueblo del Señor que vivimos cubiertos por su presencia. Lo próximo es que al estar en Cristo tenemos nueva vida. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor que nos da nueva vida. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor que cuando el mundo no apostaba por nosotros, ni pagaba ni medio por nosotros, ni un real, la gracia del Señor fue tan especial, tan maravillosa, que al estar bajo su presencia, entonces disfrutamos de nueva vida y las cosas viejas han pasado. De esta manera encontramos el próximo punto, que estar en Cristo significa que su gracia nos da forma. El Señor Jesús, cual alfarero, trabaja con nosotros dándonos forma, poniéndonos a su imagen, a su gloria, poniéndonos y dándonos la forma que el mundo trastornó y echó a perder. Cristo Jesús nos pone a dar esa forma conforme a su ideal. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y también el verso 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye esto, somos hechura suya. Él nos da de su forma. Bendito sea el Señor. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
De esta manera, si estamos en el Señor, Él va a estar trabajando con nosotros todo el tiempo. Nos va a estar llevando a su ideal. Nos va a trabajar de una manera suave, de una manera con mucho amor, con mucha de su paciencia, mucha de su ternura. También una que otra vez nos va a tener que apretar las tuercas y mandarnos una que otra aflicción para que aprendamos y capacitemos, digamos, que hagamos nuestra aquella palabra que una y otra vez nos ha repetido. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en Él, ha apostado para hacer de nosotros hombres y mujeres especiales para su gloria, honra y alabanza. Veamos a ver, hermanos, que estar en Cristo significa ser adoptados como sus hijos. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuánto batalla Satanás para que no entendamos que si somos hijos de Dios, ya no tenemos que ver con la esclavitud del pecado, ni somos esclavos de las concupiscencias o vertientes o tentaciones del diablo, sino si estamos en Cristo, Él nos ha adoptado como sus hijos. No tenemos ningún vínculo con el pecado, ningún vínculo con Satanás, nada le debemos a eso, porque ya el Señor nos ha adoptado como sus hijos y además dice, clama en nuestro espíritu, Abba Padre. La palabra Abba Padre quiere decir de una manera tierna, papá, papito. Esa palabra es la que clama el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo significa también que el Señor nos libra de la ira y nos reconcilia con Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De esta manera encontramos en este versículo que si estamos en el Señor, la ira que pudiera venir sobre nosotros por estar lejos de Él, por estar en el pecado, esa ira es cancelada, es quitada esa ira, ese juicio es cancelado. Porque ciertamente cuando estamos bajo su abrigo, entonces y estamos reconciliados con el Padre, tenemos el privilegio de que la ira de Dios es cancelada porque ahora somos parte de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Lo próximo que dice la palabra del Señor que significa estar en Cristo o privilegios que tenemos, dice, nos hace sus amigos, elegidos y con frutos permanentes. Juan capítulo 15, verso 15 en adelante, dice, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Se da cuenta lo que significa? El Señor dice, tú eres mi amigo. Si estamos en el Señor, hemos sido elegidos. Ya pasamos de ser personas comunes y corrientes que conocemos a Dios para ser sus amigos, para conocer en privacidad, para conocer la grandeza de Dios, para conocer los planes y los programas y los propósitos de Dios. Pero además de eso, Él nos ha elegido para que llevemos nuestro
nuestro fruto y que el fruto permanezca. Si estamos en el Señor, el fruto es bueno, el fruto tiene calidad y además de eso es un fruto permanente. No es un fruto que va y viene, sino que el fruto del Espíritu de Dios en nosotros es una cosa que todo el tiempo está ahí. Es parte de la vida, es parte de lo que producimos en nuestra forma de ser, porque estamos en el Señor. Estar en Cristo además nos representa perpetuamente ante Dios. Entender que si estamos en el Señor, Él es el que nos representa ante Dios. Nuestro Dios mismo está allá en el cielo viendo acá en la tierra y lo que puede ver es gente que está bajo la presencia del Altísimo, está cubierto bajo la presencia del Dios mismo. Hebreos capítulo 7 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, refiriéndose a Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y nótese las características de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Dice: santo, inocente, sin mancha y apartado de pecadores. Y para terminar de concluir esta frase: hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, ese es nuestro intercesor, ese es quien vela por nosotros, ese es quien nos representa ante Dios todo el tiempo, perpetuamente, si estamos en Cristo. El otro punto dice: nos dio el disfrute de los lugares celestiales. Y encontramos este verso en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 y el 4 al 6, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros. Oye esto: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hay un detalle que yo quiero que tú veas acá. Cuando recibimos al Señor y estamos en su presencia, somos cubiertos por su gracia. Recordemos que la gracia de Dios es amor inmerecido. No es porque lo merezcamos, no es porque paguemos por eso, sino porque es su gracia, su bondad, su amor, su presencia, su gran bondad para con nosotros. Ahora, quiero que vean este detalle en este versículo, y es que la Biblia nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Porque hay una cosa que tenemos cuando estamos en Cristo, y es que podemos comenzar a disfrutar parte del cielo aquí en la tierra. Mientras vivimos, luchamos, trabajamos, nos esforzamos y seguimos avanzando, podemos sentir la gracia de Dios, la presencia de Dios. Podemos sentir parte del cielo acá, los ángeles a nuestro lado, el Espíritu Santo con nosotros, la presencia del Señor. Podemos sentir como si estuviéramos en el cielo, viviendo en la tierra, porque esa es parte de aquellos que honran y sirven al Señor, pueden disfrutar. Podemos, hermanos queridos, sentir la presencia de Dios tan real, tan plena, tan cabal, tan extraordinaria, que pareciera como que estuviéramos viviendo pequeñas pinceladas del cielo en esta vida que estamos viviendo. Y eso es solamente cuando estamos en Cristo. Vea lo próximo y dice: nos perfila a la vida eterna. La mirada del cristiano cuando está en el Señor no está solamente en las cosas terrenales, sino que su mirada está mucho más allá del presente, mirando a la vida eterna. La Biblia nos dice en Juan capítulo 17: como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Por eso tú y yo, cuando estamos en Cristo, tenemos una mirada a la eternidad. Podemos hacer planes mirando más allá de nuestra vida, más allá del presente, porque ciertamente estamos en el Señor y el Espíritu de Dios nos hace ver la eternidad.
Vea lo próximo, encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20, porque estar en Cristo significa que tenemos la autoridad de su Espíritu. He aquí os doy potestad, dice la palabra, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pues no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De esta manera, hermanos, tenemos que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos da autoridad, nos da potestad contra toda fuerza. Porque ciertamente mientras caminamos vamos a encontrarnos con mucha oposición, de un lado o de otro. Pero si estamos en Cristo, arrolladoramente vamos contra esa oposición en el nombre del Señor, no en nuestra fuerza, ni nuestro argumento, ni nuestras capacidades, sino bajo la gracia, el poder y la presencia del Señor, porque estando en el Señor tenemos su poder, su potestad, su autoridad. Veamos lo próximo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Su presencia interior, hermano, nos confirma. Por eso dice este verso: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con el Padre. Ciertamente, hermanos queridos, cuando su presencia está en nosotros, sentimos al Espíritu de Dios que da testimonio en nuestro interior. Nos confirma una y otra vez de que somos su pueblo, de que somos herederos y coherederos con Cristo. Y quiero ir llevándole a ustedes a esta gran conclusión, y es que cuando estamos en Cristo tenemos la victoria de Jesús. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Antes, oye esto, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y vea 5 vertientes de fuerzas que pueden hacernos tambalear. Estoy seguro de que, la primera, ni la muerte ni la vida. La segunda, ni ángeles, ni principados, ni potestades. La tercera, ni lo presente, ni lo porvenir. La cuarta, ni lo alto, ni lo profundo. Y la quinta, ninguna otra cosa creada. Y concluye este verso tan hermoso: nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente, hermanos queridos, cuando estamos en Cristo, no nos asusta la muerte, ni tampoco la vida. No nos asusta los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Tampoco nos asusta lo que está pasando en el momento, ni el porvenir. No nos asusta lo alto ni lo profundo, ni nada que esté creado nos puede crear susto o terror, porque ciertamente si estamos en Cristo podemos decir: la victoria está de nuestro lado. Estamos con el Señor de los señores, cubiertos bajo su gracia. Los que están en Cristo y escondidos en Él pueden testificar como el salmista. En el Salmo 91:4 encontramos una expresión muy especial cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Está dando una ilustración de la misma manera que la gallina cubre a sus polluelos en la noche y en ciertos momentos los cubre para mantenerlos en descanso y que bajo el calor y el cuidado de sus plumas. Así el Señor promete cubrir a aquellos que están en Él, que están escondidos en Él. El Salmo 61, verso 2 al 3 dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Delante de cualquier situación que se presente, podemos decir como el salmista: llévame a la roca que es más alta que yo. Él es más grande, Él es más poderoso, Él es más extraordinario. Y si estamos en Él y estamos escondidos en Él, estamos
estamos refugiados y seguros. El Salmo 71, verso 3 dice: sé para mí como una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Y hay un detalle que encuentro en este versículo, y es que el salmista decía: donde recurra, es decir, donde regrese yo continuamente. Luego encontramos ahora en el Nuevo Testamento que el mandato y la orden y el beneficio que tenemos cuando recibimos al Señor no es que recurramos a la roca intermitentemente, sino que podamos estar escondidos en su presencia, y además de eso el Señor sea nuestro ayudador al punto tal que podamos decir: estamos en el Señor. Queridos hermanos, quiero hacer una conclusión con ustedes en este día, llevándoles a ustedes al verso inicial de nuestra clase. Pero antes de llegar a este punto, quiero que ustedes vean una oración que hizo el Señor. El Señor Jesús, orando por sus discípulos, en Juan capítulo 15, verso 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este es el asunto, hermano. No quiere decir que no vamos a estar en el mundo. Todo lo contrario. Dios nos ha mandado a ser sal y a ser luz. Dios nos ha llamado a vivir en este mundo para impactar el mundo con su luz, para ayudar a tanta gente que anda desorientada. Pero ciertamente el cristiano puede vivir en el mundo, pero no ser del mundo, sino estar en Cristo, estar escondido en Cristo. De manera, hermanos, que podemos entonces confirmar la palabra en nuestros corazones, como decía Colosenses, no poniendo nuestra mira en las cosas de la tierra, porque ciertamente las cosas de la tierra son pasajeras, porque habéis muerto, y escuche esto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mis queridos hermanos que me han escuchado en el día de hoy, yo quiero decirte a usted en el nombre del Señor que ese es el reto del cristiano. La vida cristiana en plenitud significa estar en Cristo, estar escondido en Cristo. Si estamos en su presencia, cuidados por Él, ciertamente no habrá situación que nos asuste, no habrá batalla, hermanos queridos, que no podamos librar, sino todo el tiempo vamos a ver su gracia y su poder, porque finalmente lo que el mundo ve es el Señor en nosotros, lo que la iglesia ve es el Señor en nosotros, lo que los amigos, los vecinos, la familia, todo el mundo que nos rodea ve, no ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros, porque estamos en Cristo y además escondidos en Él. Que Dios nos ayude en este día a poder levantar nuestra mirada al cielo, y si por casualidad nos hemos acostumbrado a vivir vidas cristianas ligeras, vidas cristianas sin compromiso, vidas cristianas sin hacer un paso firme diciendo: Señor, ven a controlar mi vida, ven a ser el Señor de mi ser. Ojalá que tú en el día de hoy decidas ser un cristiano integral, un cristiano integrado a la presencia del Señor, un hombre, una mujer de Dios que no sea simplemente una persona que va de vez en tiempo a la iglesia, o que de vez en tiempo ora, o que más o menos vive una vida moral aceptable, sino que tú seas una persona que has decidido a estar escondida en el Señor, para que toda la plenitud del Evangelio, toda la plenitud de las promesas y la gracia y la presencia de Dios sea activada a favor suyo y mío. Podamos vivir cada día con esa presencia, con esa gracia, con esa seguridad de que podemos enfrentar cualquier situación. Nada nos va a espantar ni nos va a atemorizar, porque sabemos que hemos echado nuestra suerte en el Señor. Estamos en Cristo, por lo tanto estamos escondidos bajo su cobertura, bajo su gracia y su poder. Oramos al Señor en el día de hoy. Cierra tus ojos allí, oremos. Padre, gracias te doy porque eres bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de grabar este tiempo de proclama de tu palabra. Y gracias por haber hablado, Señor, en el día de hoy sobre los privilegios de estar escondido en ti. Quiero rogar que bendigas a mis hermanos, que nos ayudes, que nos des de su gracia. Si hay alguien, Padre, que ha estado lejos de ti o
con vida cristiana muy ligera, muy liviana. Permite, Señor, que regresemos a esa presencia suya. Permite, Señor, que regresemos a la roca de nuestra salvación, no intermitentemente, sino que hagamos de ti, Señor, nuestro Dios, que nos metamos en tu presencia hasta el punto que podamos decir: estamos en Cristo, estamos escondidos en Él. Bendice, Señor, nuestras vidas y cada una de las personas que en el día de hoy ha recibido esta palabra. Ayúdanos. Si hay alguna persona que está enferma en esta hora, reciba la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera toda turbación del enemigo, todo temor, toda obra que no sea suya, toda obra, Padre, que no pertenezca a tu nombre. Y permite, Señor, que nuestras vidas puedan disfrutar el vivir en plenitud, porque tú estés en nosotros. Si alguien en el día de hoy no le ha dicho sí a Cristo, levanta tu mano y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, ven a mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que limpies mis pecados y me hagas tu hijo desde esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi familia, que en el día de hoy has separado para ver este tiempo, te animo a que no seas un cristiano de palabra o de religión, sino seas un cristiano que aprenda a vivir en Cristo, porque estar en el Señor, bajo su gracia, bajo su cobertura, es el mejor privilegio, la mejor gloria, porque podemos vivir en plenitud el Evangelio y la palabra que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por habernos acompañado en este tiempo, y te invito a que me veas en el próximo video para proclamar la palabra del Señor y hablar sobre los valores de la fe. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.